Tal? Yo soy el doctor Eduardo Villamán, médico neumólogo del Hospital Iztecali Mexicali, y el día de hoy les voy a hablar sobre las guías internacionales de EPOC, enfocándonos inicialmente y principalmente en las guías GOLD 2025. Estas son las actuales guías y recomendaciones que tenemos a nivel internacional para el manejo de los pacientes con EPOC. Tenemos la guía GOLD, recientemente actualizada en este año, la Sociedad Torácica Canadiense del 2023, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, Sociedad Española de Cardiología, que ya tiene un apartado para el padecimiento de EPOC, la Sociedad Australiana y recientemente publicada también la Guía Mexicana de EPOC de este año. Como agenda, vamos a ver la definición, epidemiología, patogenia y manifestaciones clínicas de esta enfermedad, asimismo la evaluación y diagnóstico, clasificación y el tratamiento del EPOC estable y sus intervenciones de impacto y el tratamiento del EPOC exacerbados. Como definición, la guía GOLD 2025 nos define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, entre ellos disnea, tos, producción de esputo y o exacerbaciones. Esto debido a anomalías de las vías aéreas, ya sea a nivel de bronquios o bronquiolos y a nivel alveolar, presentándose como enfisema, que causa obstrucción aérea persistente y a menudo progresiva. Asimismo, la guía mexicana de EPOC tiene una definición muy similar, pero agrego esta definición ya que ellos mencionan que está vinculada a una respuesta inflamatoria pulmonar anormal frente a la exposición crónica de partículas o gases nocivos, lo cual es muy importante de destacar. Y siempre, ambas guías mencionan es una enfermedad altamente tratable y prevenible. Entre su epidemiología, aproximadamente 392 millones de personas en todo el mundo padecen EPOC, de los cuales se calcula que más de la mitad de estos pacientes van a estar aún sin diagnosticar. En algunos países es la segunda causa más común de ingreso a urgencias y se estima que 1 de cada 5 pacientes que tuvieron una exacerbación grave va a fallecer, tanto por causas pulmonares como por causas cardiovasculares. Recordando que la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo, seguido de eventos cardiovasculares y eventos vasculocerebrales. Hablando de la tasa de mortalidad en México, se estima que tenemos una tasa de mortalidad menor a la población global. Tenemos una tasa nacional de 40.7 comparada con la tasa global de 79.8. Sin embargo, tenemos mucha variabilidad dependiendo de los diferentes estados, viendo cómo en Zacatecas tenemos una tasa de mortalidad de 64 muertes por cada 100,000 habitantes y en Baja California Sur solamente 22.4 muertes. Asimismo, se ha visto que en los últimos años, desde 1990 hasta el último año reportado 2021, tenemos un aumento en esta prevalencia y por ende también en mortalidad. Actualmente ya empezamos a tener mayores intervenciones que esperamos que estas curvas a futuro empiecen a generar una meseta o incluso a empezar a disminuir. Por lo tanto, es importante hablar de la patogenia de esta enfermedad. La guía GOLD utiliza el término getómica para utilizar sus primeras 3 iniciales como G de genética, E de environment, referente al ambiente, y el T de tiempo de exposición. En cuanto a la genética, tenemos bien identificado que la deficiencia de alfa-1 antitripsina a nivel de la serpina 1 nos confiere mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, tenemos otros genes identificados como son las metaloproteinasas 12, glutatión S-transferasa, receptor nicotínico de acetilcolina, entre otros. Entre los riesgos ambientales es importante destacar que el principal factor de riesgo ambiental es el tabaquismo, representando el 50%. Sin embargo, cabe destacar que hasta un 50% de los pacientes que son grandes fumadores no desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, se tiene o cobra relevancia esto que hemos mencionado, el componente genético y el tiempo de exposición. Asimismo, otros factores como la exposición a biomasa, exposición ocupacional como bomberos, carpinteros, campesinos, taqueros que tienen exposición constante al humo, y propiamente la contaminación, principalmente por las partículas de 2.5 micras, el óxido de nitrógeno o sulfuro. Asimismo, el tiempo de exposición es clave. El tiempo de exposición es clave dado que el pulmón termina de desarrollarse alrededor de los 20 a los 25 años. Por lo tanto, una exposición en una edad temprana nos da un mayor riesgo exponencial para desarrollar la enfermedad. Y a partir de los 40 años
toda persona va a empezar a disminuir su función pulmonar y en estos casos cuando tenemos un efecto o un factor agregado, como es el tabaquismo, pues esto empieza a ser un poquito más rápido de lo habitual. La pérdida normal de función pulmonar se estima que es entre 15 a 30 mililitros por año, siendo incluso más acelerado cuando se tiene agresión por medio de contaminación, tabaquismo, etcétera. Por lo tanto, la guía GOL propone esta taxonomía en la cual se define la EPOC en relación a qué se ha desarrollado, como aquella EPOC determinada por genética, aquella debido al desarrollo anormal, aquellas debido a exposición al tabaquismo, a biomasa, contaminación, a infecciones de repetición, relacionado o no a asma, o aquellas que tengan no factores de riesgo conocidos y que desarrollaron EPOC. Asimismo, hablando de la patogenia, en este algoritmo ahí les platico cómo es que la exposición, ya sea al tabaquismo, a la biomasa o una exposición ocupacional, va a llegar a generar inflamación. Recordemos que tenemos dos vías de presentación de esta enfermedad, una que es el enfisema y la otra que es la bronquitis crónica. Hablando del enfisema, esta habitualmente se relaciona a una deficiencia de alfa-1 antitripsina, que esto va a dejar de inhibir la elastasa, generando que haya un aumento de las tasas de neutrófilos y de las metaloproteinasas de matriz, generando que se degrade la elastina por medio de proteólisis. Esto llevando a una destrucción de las paredes alveolares y de los capilares, generando que haya menor elasticidad por parte del pulmón, menor unión alveolar. Y pues esto se va a manifestar con alteración en la difusión de gases, mayor atrapamiento aéreo, a la expiración, hiperinflación dinámica, presentándose a un paciente como enfisema. Y aquí lo vemos en esta imagen. Vea cómo los sacos alveolares han perdido esas paredes. Y vemos el bronquio, en el cual pues el bronquio vemos que está permeable. Contrario a la otra vía en la cual tenemos un paciente con una exposición ambiental, ya sea al tabaquismo, a la contaminación, que esto genera inflamación, generando un aumento en el estrés oxidativo, citocinas, mediadores inflamatorios que va a generar engrosamiento y fibrosis de la pared bronquiolar. Asimismo, esa inflamación va a generar que haya una metaplasia de las células escamosas que va a generar una hipersecreción de moco, esta hipersecreción de moco va a generar una disfunción ciliar y por ende pues va a también estar generando un estrechamiento de las vías aéreas. Esto acompañado con el edema del músculo liso de las paredes bronquiales, pues va a estar generando, como vemos en esta imagen, que tenemos menos permeabilidad de los bronquios. Entonces, manifestándose como una bronquitis crónica, vemos como aquí las paredes alveolares están íntegras, pero el problema radica principalmente en los bronquios. Otros términos nosológicos se refieren al EPOC temprano, aquel día que tiene un inicio biológico de la enfermedad, no al inicio clínico. EPOC leve, aquel paciente que ya se diagnosticó con EPOC, pero el FEV1 de espirometría es con una obstrucción leve. EPOC juvenil en pacientes que tienen esta presentación de la enfermedad de 20 a 50 años debido a anomalías estructurales y funcionales. El pre-EPOC son aquellos pacientes que no tienen obstrucción al flujo aéreo medido por espirometría, pero tienen síntomas y otras anormalidades estructurales funcionales. Pueden o no desarrollar con el tiempo esta obstrucción al flujo aéreo. Y el patrón PRISM. El patrón PRISM se refiere a aquel radio FeB1-FbC preservado en una espirometría alterada. ¿Esto a qué se refiere? A que la disminución del FbC junto con la disminución del FeB1 puede mantener esa relación FeB1-FbC. Sin embargo, no quiere decir que sea un paciente sano, sino que es un paciente que tiene un componente probablemente restrictivo acompañado de un componente obstructivo. Este patrón PRISM se relaciona con mayor síntomas respiratorios, enfermedades cardiopulmonares, mayor mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y mayor riesgo de presentar una obstrucción al flujo aéreo menos reversible. Asimismo, las manifestaciones clínicas, pues característicamente suele haber una disnea que es progresiva, que empeora con el ejercicio y que es persistente. Puede haber tos crónica con o sin producción de esputo. Asimismo, sibilancias, opresión torácica, fatiga, infecciones recurrentes de vías respiratorias. Y habitualmente los pacientes con EPOC vienen acompañados de otras enfermedades, entre ellos desnutrición, anorexia, col pulmonar, depresión, apnea del sueño, cardiopatías, etc. En cuanto a la fisiopatología, las afecciones más importantes es esto que la obstrucción bronquial va a generar un aumento de la secreción de moco, inflamación de la pared bronquial. Asimismo, esta disminución de entrada de aire producida por la obstrucción bronquial va a generar un atrapamiento aéreo
lo cual va a disminuir el volumen expiratorio, empeorando con la actividad física y generando una hipoventilación alveolar, que se manifiesta como una mayor retención de CO2 y asimismo una disminución de la difusión pulmonar de monóxido de carbono, manifestado principalmente en pacientes con enfisema. De manera que este paciente va a tener una hipoxemia crónica, y esa hipoxemia crónica, cuando estamos, digamos, hablando del riesgo de hipertensión pulmonar, esto nos aumenta el riesgo, generando mayor probabilidad de una hipertensión pulmonar del grupo 3. Por lo tanto, el abordaje diagnóstico se requiere sí o sí realizar una espirometría pre y post broncodilatador. Aquí tenemos las broncodilataciones sugeridas. En cuanto a la broncodilatación con salbutamol, se recomienda 400 microgramos, que es el equivalente a 4 disparos, y esperar 10 a 15 minutos, recomendado 15 minutos para hacer una parte post broncodilatador. En cuanto se refiere al uso del bromuro de ipratropio, un SAMA, las guías te recomiendan de 80 a 160 miligramos, lo cual es el equivalente en promedio de 4 a 8 disparos de el bromuro de ipratropio, y en este caso hay que esperar de 30 hasta 45 minutos a que tenga el efecto máximo este medicamento para poder evaluar la fase post-broncodilatador. De manera que se va a definir en base a estas guías que actualmente siguen utilizando este punto de corte, la relación FEB1-FBC por debajo de 0.7 o debajo del 70%. Hay una nueva interpretación que es valor Z, límite inferior de la normalidad, que más adelante vamos a platicar de esto. Por lo tanto, la guía mexicana de POC recomienda este score para poder evaluar quiénes son candidatos a espirometría, en el cual este score nos toma en cuenta el género, la edad, el tabaquismo actual o pasado, antecedentes de si le han hecho alguna espirometría, si tiene tos crónica, producción crónica de esputo o si hay disnea en base a la escala MMRC. En base a esto vamos a catalogar a nuestros pacientes con aquellos que tengan de 0 a 4 puntos como un riesgo bajo de POC, y aquellos pacientes que tengan 5 o más puntos un riesgo moderado a alto. Por lo tanto, se recomienda realizar espirometría, muy similar a lo que establece la guía mexicana de EPOC. Por lo tanto, platicamos que para el abordaje diagnóstico necesitamos una espirometría y los criterios para hacer una espirometría. Aquí yo en la gráfica le pongo en la gráfica A, veamos cómo tenemos una espirometría normal. Aquel paciente que en el primer segundo saca aproximadamente 4 litros del total de aire que él saca, que son 5 litros, por lo tanto sacamos la relación FEB1-FBC y encontramos que 4 litros entre 5 litros nos da 0.8. Por lo tanto, este paciente en el primer segundo saca el 80% del total de su capacidad vital forzada. Por lo tanto, este paciente no tiene una obstrucción. Vemos en la gráfica B cómo este paciente en el primer segundo solamente saca 1.8 litros del total, que son 3.2 litros. Si sacamos la relación FEB1-FBC, este paciente nos da una relación de 0.56 o 56%, considerándose un patrón obstructivo. Asimismo, como les he comentado, el punto de corte de 0.7 o 70% establecido por las guías GOLD cada vez se pone más en debate, ya que sabemos que el paciente, conforme va avanzando en edad, esa relación FEB1-FBC va disminuyendo, y aquí lo vemos en esta gráfica. Veamos cómo alrededor de los 20 años de edad, los pacientes tienen un FEB1-FBC esperado alrededor del 78%. Y este va declinando hasta el punto promedio de los 50 años de edad, donde el punto de corte es 0.7. Sin embargo, si volteamos a ver a los pacientes de edad más avanzada, 60, 70, incluso 80 años, veamos cómo el punto de corte para normalidad de nuestros pacientes pudiera llegar a ser por arriba del 0.65. Sigue estando debajo de 0.7, por lo cual ese rango entre 0.65 y 0.70 pues es un rango que todavía está en debate y que muy probablemente más adelante llegue a cambiar para utilizar la interpretación en base al límite inferior de la normalidad o valores predicho, puntuación Z. Asimismo, para clasificar es importante saber siempre el grado de obstrucción. Esto se hace en base al FEB1 post-broncodilatador, y aquí lo vemos. Va a ser un GOLD 1 o un EPOC leve para aquellos que tienen un FEB1 por arriba del 80% del valor esperado. GOLD 2 o moderado del 50 al 79%. GOLD 3, que también es EPOC grave, del 30 a 49%, y un GOLD 4 o un EPOC muy grave por debajo del 30%. Asimismo, hay que evaluar la carga sintomática con estas escalas, la escala del MMRC modificada, en la cual va a ser grado 0 aquel que solo le falta el aire al hacer ejercicio intenso,
Grado 1, aquel que le falta el aire al andar deprisa o en plano o al andar subiendo alguna pendiente poco pronunciada. Grado 2, aquel que no puede mantener el paso con personas de su misma edad o que tiene que detenerse para respirar al andar en llano o a su propio paso. Grado 3, aquel que no tolera caminar 100 metros de forma continua, tiene que detenerse. Y grado 4, aquel que presenta dificultad respiratoria, pues, hasta para salir de casa, al vestirse o al desvestirse. Y la otra evaluación, que es la evaluación CAT, que es un test de evaluación de EPOC, en el cual se toman en cuenta 8 variables. Estas 8 variables pueden contestarse con una puntuación del 0 a 5, siendo 0, digamos, poca carga sintomática, poca carga del valor cuestionado, y siendo 5 una alta carga. Evaluándose síntomas como tos, producción de flema o mucosidad, opresión en el pecho, grado de disnea, si tiene limitación o no para realizar actividades físicas, o incluso la cuestión de qué tan seguro se siente para salir de casa, cómo es la calidad de su sueño, o incluso qué tal está su energía. Siendo el punto de corte para esta evaluación 10 puntos. Arriba de 10 puntos decimos que es un paciente con alta carga sintomática, y debajo de 10 puntos con baja carga sintomática. Y el riesgo de exacerbación, cuántas veces se ha exacerbado en el último año y qué gravedad ha tenido esas exacerbaciones. Esto es importante para poder llevar a cabo una adecuada colocación de nuestros pacientes en el panel correspondiente. Veamos cómo en un paciente que haya tenido 0 a una exacerbación moderada va a estar en el panel, en la parte baja de los paneles, y que haya tenido 2 exacerbaciones moderadas o por lo menos una que haya requerido hospitalización ya se considera en la parte de arriba del panel, que sería un panel E. Y vemos también cómo diferenciamos entre el panel A y panel B en base al grado de disnea y a la carga sintomática. Muy bien, en cuanto a clasificación, anteriormente en el 2022 teníamos una clasificación que, digamos, resumiendo todo lo que hemos platicado, llegábamos al punto de generar o de colocar a nuestro paciente en un panel A, B, C o D anteriormente en el 2022. 2023 a la actualidad, la recomendación es A, B y E. Aquellos pacientes A con baja carga sintomática, aquellos aquellos panel B con alta carga sintomática, pero no exacerbaciones de riesgo, no exacerbaciones graves o menos de 2 exacerbaciones moderadas, y aquel paciente panel E que ha presentado exacerbación, que ha requerido hospitalización o más de 2 exacerbaciones moderadas, independientemente de la carga sintomática o el grado de disnea. Asimismo, tenemos otras pruebas de función pulmonar. La oximetría de pulso, siempre muy importante para poder determinar si el paciente es candidato o no a terapia de oxígeno domiciliario, teniendo los criterios de corte con una PaO2 por debajo de 55 milímetros de mercurio, o saturación arterial de oxígeno por debajo de 88%, o que tenga datos de cor pulmonar o policitemia. El uso de oxígeno nos ayuda a reducir la mortalidad. También, además, la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Esto nos va a ayudar a evaluar las propiedades de transferencia de gases a nivel alveolar, incluyendo componentes ventilatorios, perfusorios y de distribución, ventilación, perfusión. La oscilometría de impulso, que es otra de las pruebas que nos logra evaluar las resistencias y la reducción de las reactancias, indicativos de obstrucción de las vías respiratorias pequeñas. Este suele ser más sensible que la espirometría, es un poco menos disponible, sin embargo, cada vez lo tenemos más presente aquí en Mexicali y en el resto del estado. Los volúmenes pulmonares, esto nos ayuda a identificar atrapamiento aéreo, principalmente en aquellos pacientes con enfisema. También podemos identificar hiperinsuflación pulmonar, aumento de la capacidad pulmonar. Es esencial para pacientes que veamos que tienen presencia de enfisema. Caminata de 6 minutos es una prueba de ejercicio submáximo que evalúa la capacidad funcional al medir la distancia recorrida en 6 minutos, reflejando la calidad de vida y la mortalidad. Y la fracción exhalada de óxido nítrico. Está cobrando cada vez más importancia a nivel en EPOC, ya que nos ayuda a evaluar nuevas terapias que cada vez nos han demostrado que han disminuido el riesgo de exacerbaciones y mortalidad. Esto es para evaluar el tipo de inflamación que tienen nuestros pacientes con EPOC, y es útil también para identificar diferencia entre asma y EPOC. En cuanto a los laboratorios, en la biometría hemática podemos encontrar policitemia o presencia de eosinófilos que deberían de estar por debajo de 300. Sin embargo, una cantidad arriba de esto nos ayuda a evaluar posibilidad de exacerbaciones, además de la PCR, fibrinógeno y leucocitosis. La guía mexicana de EPOC no recomienda de forma rutinaria, ya que México se considera de baja prevalencia. Solo se recomienda realizar deficiencia de alfa-1 antitripsina a aquellos pacientes que tengan EPOC diagnosticado antes de los 45 años.
La OMS recomienda tamizaje a todo paciente que tenga EPOC, especialmente en áreas de alta prevalencia. Por lo tanto, pues tendríamos que evaluar dónde fue diagnosticado y cuáles son las condiciones de nuestro paciente para definir si es candidato o no a evaluación de deficiencia de alfa-1 antitrypsina. En cuanto a los estudios de imagen, radiografía de tórax nos es útil para poder evaluar si hay algún factor agregado, si hay datos de atrapamiento aéreo, si hay congestión iliar, si hay derrame pleural. En este caso, en esta radiografía de tórax, pues es un paciente que vemos que tiene una hiperinsuflación pulmonar, que tiene aplanamiento de mi diafragma y al realizar la tomografía vemos que tiene un enfisema importante, bilateral, de predominio en lóbulos superiores, panacinar, por ende, un estudio de imagen siempre es clave. Además, ya tenemos, relativamente una guía de screening para cáncer de pulmón desde el 2022, si no me equivoco, en la cual recomiendan que todo paciente con EPOC o con un tabaquismo de más de 15 paquetes año, arriba de 55 años, sea candidato a una tomografía de baja dosis para poder evaluar a nuestros pacientes con riesgo de cáncer de pulmón y poderlo empezar a diagnosticar en etapas tempranas de la enfermedad. Otras clasificaciones, pues tenemos las clasificaciones de la Sociedad Torácica Canadiense, que esto es muy similar en cuanto al manejo. Sin embargo, aquí utilizan, además de las escalas de Disney y el CAT, utilizan también el FEB1, cosa que no utilizamos en guías Gold. Igual, la Fundación de Australia también, a diferencia de nuestra guía Gold, utiliza el FEB1 agregado para evaluarlo como leve, moderado o grave, siendo leve aquel de 60-80% de FEB1 del valor predicho, moderado de 40-59 y grave menor de 40. Y nuestra guía mexicana de EPOC utiliza los mismos criterios que guía Colto. Por lo tanto, el tratamiento tiene como meta, primeramente, reducir la carga sintomática, mejorar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud y reducir el riesgo de tanto de progresión como de exacerbaciones y mortalidad. Por lo tanto, en cuanto al tratamiento no farmacológico, las intervenciones de impacto, manejar el tabaquismo es la intervención que tiene mayor potencial de cambiar la historia natural de la enfermedad. Es importante comentarle a nuestros pacientes si tienen un tabaquismo activo al momento del diagnóstico o incluso previo al diagnóstico, digamos, las herramientas que tenemos para poder abandonar el tabaco, como es el reemplazo de nicotina y los medios farmacológicos, vareniclina y bupropión. No se recomienda el cigarrillo electrónico, el vapeo como terapia puente para dejar de fumar. Asimismo, hay que retirar siempre la exposición, ya sea a biomasa, contaminación o exposición laboral. Hay que vacunarnos. Las recomendaciones son estas 6 vacunas: influenza, COVID, neumococo, pertussis, herpes y virus incisional respiratorio. La rehabilitación pulmonar para aquellos pacientes que se encuentren en un panel B o E. Y la triple terapia inhalada. Esta triple terapia inhalada es también una intervención de impacto, principalmente cuando se presenta en un solo dispositivo la triple terapia inhalada, y que más adelante vamos a platicar un poquito de esto. La vacunación en EPOC, pues como les platiqué, estas son las recomendaciones que tenemos para los pacientes con diagnóstico de EPOC estable, en las cuales utilizamos las 6 vacunas: influenza, neumococo, COVID, virus inicial respiratorio, tosferina y herpes zóster. En cuanto al tratamiento farmacológico, el pilar de tratamiento consta en los broncodilatadores, contrario al asma, que es el esteroide inhalado. En este caso, los broncodilatadores de acción larga son el pilar de tratamiento, ya que la combinación de inhaladores es superior a la monoterapia y esto muestra mejoría en síntomas y en el FEB1. Asimismo, disminuye exacerbaciones. La única terapia que ha mostrado tener impacto en mortalidad es la triple terapia inhalada en un solo dispositivo. No se recomienda el tratamiento con broncodilatadores de acción corta en EPOC estable, solamente en EPOC exacerbado o como terapia de rescate. Por lo tanto, tenemos LAMA, combinaciones de LAMA y triple terapia, que es LAMA con esteroide inhalado. Por lo tanto, aquí tenemos en esta en esta diapositiva, disculpen el título, tenemos como en base al grupo definimos el tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Aquellos pacientes que sean del grupo A con baja carga sintomática, que no han tenido exacerbaciones de riesgo, le podemos dar un broncodilatador. La recomendación es que empecemos con un LAMA. En aquellos del grupo B que tengan alta carga sintomática pero que no han tenido una exacerbación de riesgo, utilicemos una combinación de LAMA más LAMA. Y en aquellos pacientes panel E, dependiendo, aquí esta guía nos habla del punto de corte de eosinófilos arriba de 300, hay que utilizar la triple terapia inhalada.
Debajo de 100 no recomiendan la triple terapia inhalada, no recomiendan el uso de esteroides, y entre 100 a 300 pues entra aquí el criterio médico que justamente ahorita vamos a tener una diapositiva para explicar. Todo esto es la herramienta, digamos, todo esto es nuestro arsenal de medicamentos que tenemos para tratar el EPOC. Vemos cómo tenemos monoterapias, ya sea con SAMA, con SABA, terapias de LAMA, combinaciones LABA-LAMA, esteroides en un solo dispositivo, combinaciones de LABA con esteroide inhalado, incluso LABA-LAMA y esteroide inhalado, que son las triples terapias, que actualmente tenemos 3 aquí en México. Por lo tanto, en la guía mexicana nos dice que en base a los síntomas, a grado de eosinófilos, al grado de obstrucción, al grado de disnea y el número de exacerbaciones, definamos al paciente si va a quedar en monoterapia, terapia dual o triple terapia, o algo muy similar a lo que nos dice la guía GOL, solamente que se me hace que lo hacen un poquito más confuso. Por lo tanto, estas son las recomendaciones que tenemos para el manejo del paciente con EPOC. En cuanto a los corticoides inhalados, arriba de 300 es una recomendación fuerte para su uso, siempre y cuando el paciente tenga antecedentes de hospitalizaciones debido a exacerbaciones de POC, haya tenido más de 2 exacerbaciones moderadas de POC al año, tenga el recuento de eosinófilos por arriba de 300 y tenga un asma concomitante o antecedentes de asma. La recomendación para su uso, en el caso de que un paciente se encuentre entre 100 a 300 células por microlitro o que tuvo una exacerbación moderada, se puede llegar a justificar el uso de la triple terapia, y en contra del uso de los esteroides inhalados cuando tenemos eventos repetidos de neumonía, recuento de eosinófilos menos de 100 células por microlitro o incluso antecedentes de infección por micobacterias. Ojo, estas recomendaciones cada vez se han puesto más en debate y están cambiando en base a nuevos estudios en los cuales se han realizado el uso de triple terapia inhalada sin tomar en cuenta los eosinófilos y nos están dando resultados favorecedores en cuanto a impacto en disminuir exacerbaciones y disminuir mortalidad. También tenemos otros tratamientos farmacológicos no inhalados, como es el uso de macrólidos, ya que tienen propiedades antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias. Entre ellos, acitromicina y eritromicina son los que tienen mayor evidencia, reduciendo frecuencia de exacerbaciones. Otros medicamentos, inhibidores de fosfodiesterasa 4, ya que estos inhiben la inflamación al prevenir la degradación del AMP cíclico, entre ellos el roflumilast y encipentrina. Es un medicamento que se encuentra en Estados Unidos, que probablemente más adelante lo tengamos aquí, que ha mostrado también disminuir exacerbaciones y mejorar el FEP1 hasta en 49 mililitros. Dupilumab, este es un anticuerpo monoclonal que actualmente se utiliza mucho para asma y que está tomando un poquito más relevancia en EPOC, en el caso cuando tenemos una inflamación TH2. Esto nos ayuda en disminuir exacerbaciones, mejorar función pulmonar y es útil en exacerbaciones con eosinófilos mayor a 300. Y el uso de mucolíticos. Dentro de los mucolíticos recomendados, los que mayor evidencia tienen es carbocisteína, erdosteína y N-acetilcisteína, en ese orden. Estos disminuyen la hipersecreción de moco, mejorando la función del aparato mucociliar. Entrando al tema de exacerbación de POC, es importante definir exacerbación de POC como aquel evento caracterizado por un aumento de la disnea y o tos y o expectoración con o sin caída de oxigenación, con evolución de menos de 14 días. Las exacerbaciones de POC a menudo se asocian a un aumento de la inflamación local y sistémica causada por infección de las vías respiratorias, efectos del medio ambiente u otras condiciones que afecten a los pulmones. Siempre hay que valorar los diagnósticos diferenciales en estos pacientes, como las enfermedades cardiovasculares, edema agudo de pulmón, enfermedad por reflujo gastroesofágico, depresión, ansiedad. Es muy importante evaluar el tiempo de evolución, ya que esto nos puede orientar a las causas y si se trata o no de una exacerbación de POC y obviamente los factores de riesgo. Dentro de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, pues está el evento de neumonía, las embolias pulmonares, insuficiencia cardíaca, creo que es como lo más frecuente que llega a generar confusión, pero también un neumotórax, derrame pleural, infarto de miocardio puede dar los mismos síntomas, mayor disnea, mayor opresión torácica, etc. En cuanto a la clasificación de una exacerbación, se puede clasificar entre leve, moderada y grave. Aquella clasificada como leve cuando se puede resolver con broncodilatadores de acción corta, salbutamol, bromuro ipratropio, que son un SABA o un SAMA respectivamente. Cuando se requiere de esteroide oral o uso de antibióticos, además de los broncodilatadores, se puede catalogar como una exacerbación moderada. Y aquella exacerbación grave es cuando ya el paciente requiere ir a urgencias o incluso requiere estar hospitalizado.
Siempre hay que evaluar las indicaciones para evaluar las indicaciones para hospitalización cuando el paciente tenga síntomas graves, que tenga empeoramiento súbito de la disnea, tenga insuficiencia respiratoria, haya aparición de nuevos signos físicos como es la cianosis, el edema periférico, que tenga una falta de respuesta a una exacerbación con el tratamiento médico inicial o incluso comórbidos graves o que definitivamente no tenga un apoyo domiciliario suficiente que nos pueda garantizar la seguridad de nuestro paciente. Y cuando el paciente no tenga mejoría y siga empeorando, que su disnea empeore, que tenga ya una acidosis respiratoria, que tenga empeoramiento de su hipoxemia, inestabilidad hemodinámica o incluso que requiere ventilación mecánica, el paciente sea candidato a cuidados intensivos. Por lo tanto, los puntos claves para el manejo de una exacerbación de POC es que los agonistas beta 2 de acción corta, inhalados con o sin anticolinérgico de acción corta, se recomiendan como los medicamentos iniciales para el tratamiento de una exacerbación. Los corticosteroides sistémicos pueden mejorar la función pulmonar, principalmente el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la oxigenación y acortar el tiempo de recuperación y la duración de hospitalización. Se recomienda que el uso de estos medicamentos sean 5 o menos días. Los antibióticos, cuando están indicados, reducen el riesgo de recaída temprana, fracaso terapéutico y duración de hospitalización, mínimo 5 días de antibiótico. No se recomienda el uso de metilsantinas debido a su perfil de mayores efectos secundarios. Y la ventilación mecánica invasiva debe ser el primer modo de ventilación utilizado en los pacientes con EPOC agudizado que presentan insuficiencia respiratoria aguda y que no tienen contraindicación absoluta. También tenemos otras intervenciones para aquellos pacientes que no son respondedores a las terapias convencionales, en los cuales si el paciente tiene un enfisema predominante con hiperinsuflación, poderle ofrecer bulectomía en el caso de bulas grandes o de más de un tercio de nuestro tórax. O en aquellos pacientes que no tienen bulas grandes, pero que tienen un enfisema heterogéneo, se le pueden colocar válvulas endobronquiales, se le puede realizar reducción de volumen pulmonar por vía endoscópica, se le puede ofrecer ablación, etc. Y en aquellos pacientes que no son candidatos a estas intervenciones, pues bueno, el trasplante pulmonar sería una opción. Asimismo, en aquellos pacientes con EPOC estable, hay terapias que pueden llegar a mejorar los síntomas, como son las intervenciones broncoscópicas, trasplantes, bulectomías, reducción de volumen pulmonar, etc. Concluyendo con este tema, es importante saber que esta es una enfermedad heterogénea que tiene muchas formas de presentación. Sin embargo, es una enfermedad altamente tratable y prevenible, con una alta carga sanitaria y causa de mortalidad. Por ende, debe ser de interés nacional esta enfermedad para poder disminuir la carga, la prevalencia, las hospitalizaciones, exacerbaciones y mortalidad, que cada vez tenemos más herramientas para poder lograrlo. Saber siempre que el diagnóstico se hace en base a la clínica apoyado de la espirometría. La espirometría es confirmatoria cuando tenemos una relación FEP1-FBC por debajo de 0.7 o 70%. Es esencial siempre clasificar EPOC para poder optimizar el tratamiento inhalado. Recordar que la triple terapia inhalada, entre ellos formoterol, budesonida, glicopirroni, que es una de las terapias que llegamos a emplear en nuestros pacientes, el cese de tabaquismo, la rehabilitación, el uso de oxígeno y la ventilación mecánica no invasiva reducen mortalidad. Es importante siempre descartar diagnósticos diferenciales en pacientes con EPOC exacerbado y siempre posterior a una exacerbación, y si no hay contraindicación, se recomienda ingresar con triple terapia inhalada. Muchas gracias.